¿Tuvimos dos soles alguna vez? ¿Te imaginas vivir en un planeta con eso? Dos soles, como Tatooine, el mundo natal de Luke Skywalker en Star Wars, donde el atardecer llega con dos astros descendiendo al mismo tiempo sobre el horizonte. Aunque suene a ciencia ficción, y si no lo fuera tanto, porque la pregunta que vamos a explorar hoy es tan fascinante como perturbadora. ¿Pudo nuestro Sol haber tenido un gemelo? ¿Tuvimos dos soles alguna vez orbitando juntos hasta que uno desapareció sin dejar rastro? Prepárate, porque lo que vas a descubrir no es solo una especulación divertida. Es un debate científico real, con estudios serios que exploran esa posibilidad y que podría cambiar para siempre cómo entendemos los orígenes del sistema solar y nuestra propia existencia en él. Pero vamos con un dato rápido que quizá no sabías. La mayoría de las estrellas de nuestra galaxia no están solas como el Sol. No, al contrario, lo más común es que vengan en pareja, en sistemas binarios o incluso en tríos y cuartetos estelares. De hecho, según estudios astronómicos actuales, alrededor de un tercio de las estrellas tipo solar están en sistemas binarios. ¿Y las demás? Pues también pudieron tener un compañero, pero lo perdieron. Y aquí es donde entramos nosotros, porque aunque nuestro Sol brilla solo en el cielo, algunos astrónomos creen que no siempre fue así. Desde hace décadas se baraja la posibilidad de que el Sol naciera con un compañero, un segundo Sol, un gemelo que compartió con él sus primeros millones de años y que, por alguna razón, desapareció de nuestra historia cósmica. ¿Se trató de una estrella fugaz? ¿Una compañera que fue expulsada del sistema solar tras un encuentro cercano con otro cuerpo estelar? ¿O quizás sigue ahí fuera, en algún rincón perdido de la galaxia, demasiado lejos para ser detectada? Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy te llevaremos a explorar esta intrigante hipótesis, la del gemelo perdido del Sol, un segundo astro que podría haber existido en los primeros momentos de nuestro sistema solar y que ayudaría a explicar algunos de sus misterios más desconcertantes, como la formación de la nube de Oort o la existencia del hipotético planeta 9. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Antes de adentrarnos en modelos recientes, vamos a retroceder en el tiempo a los años 80, porque allí surgió una de las teorías más locas y a la vez más intrigantes de la historia de la astronomía moderna, la hipótesis de Némesis. En 1984, 3 científicos, Mark Davis, Piet Hood y Richard A. Muller, lanzaron una propuesta que en su momento sacudió a la comunidad científica y también a los medios de comunicación. El Sol podría tener un compañero oscuro y lejano, una estrella invisible orbitando más allá de Plutón, capaz de provocar caos cósmico cada ciertos millones de años. La llamaron Némesis. ¿Y cuál era la razón de tal idea? Pues una sospecha inquietante. Parecía que cada 26 o 27 millones de años la Tierra sufría una extinción masiva. No una simple coincidencia, sino un patrón temporal que podía encontrarse en los registros fósiles. Alguien o algo debía estar alterando el equilibrio del sistema solar con tal regularidad, y ese algo podría ser un segundo Sol oculto. La hipótesis de Némesis sugería que esta estrella compañera, quizá una enana marrón o una tenue enana roja, se encontraba tan lejos y era tan tenue que no podía verse desde la Tierra, pero cada cierto tiempo pasaba lo suficientemente cerca de la nube de Oort, esa vasta región repleta de cometas más allá de Neptuno, y la perturbaba, enviando lluvias de cometas hacia el sistema interior. El resultado, pues impactos devastadores en la Tierra y grandes extinciones. ¿Te suena exagerado? Pues la idea ganó cierta tracción durante los años 80. Era un escenario casi de película. Un Sol oscuro, silencioso, asesino, orbitando en las sombras. Pero como suele ocurrir en la ciencia, la hipótesis fue puesta a prueba. Y aquí llegó el golpe de realidad. Entre 2009 y 2011, el satélite WISE de la NASA realizó un detallado mapa del cielo en infrarrojo. Si Némesis existía, debía aparecer allí. Pero no apareció nada. No había rastro de ninguna estrella oculta, ni enanas marrones ni compañeras silenciosas. Al menos, no a la distancia que la teoría requería. Además, estudios más recientes como los de Melot y Van Back en 2010 sí que confirmaron que existe cierta periodicidad en los eventos de extinción masiva, pero concluyeron que un objeto en una órbita tan amplia y regular como la de Némesis
sería inestable y caótica a lo largo de millones de años. O sea, la órbita no podría mantenerse constante como para provocar extinciones cada 27 millones de años de forma fiable. Y si Némesis era inestable, su poder explicativo se desvanecía. Así que con el tiempo, la hipótesis de Némesis fue descartada por la mayoría de la comunidad científica. No se encontró ningún cuerpo y las matemáticas no la respaldaban. Pero no todo se perdió. Aunque Némesis desapareció como candidato, la idea de que el Sol pudiera haber tenido un compañero también seguía viva, latente. ¿Y si en lugar de un compañero lejano y destructor, el Sol hubiera tenido un verdadero gemelo orbitando junto a él en su juventud? Y aquí es donde entramos en terreno aún más intrigante, porque esta posibilidad no es nueva. Ya en los años 30 del siglo XX, un famoso astrónomo, Henry Norris Russell, planteó algo parecido. Sí, en 1937, Henry Norris Russell, uno de los astrónomos más influyentes de ese siglo, del siglo XX, propuso una idea que en su época sonaba tan revolucionaria como extraña. El sistema solar pudo haberse formado gracias a la interacción entre dos estrellas. En su hipótesis, una estrella, posiblemente compañera del Sol, habría pasado tan cerca que sus fuerzas gravitatorias habrían arrancado filamentos de materia del propio Sol. Este material, al enfriarse y condensarse, habría dado lugar a los planetas. No era una historia de dos soles cohabitando pacíficamente, sino más bien un encuentro violento, una especie de robo gravitacional que sembró las semillas de nuestro sistema planetario. Poético, sin duda. ¿Sólido científicamente? Menos. Y es que años más tarde, en los años 40, el físico Raymond Littleton retomó la idea de los sistemas binarios, pero fue más allá. Llegó a sugerir colisiones directas entre estrellas como origen del sistema solar. Sí, así de dramático. Dos soles que chocan, explotan y forman discos de gas de los que nacerían planetas. Una especie de Big Bang local. Sin embargo, con el avance de la física y la dinámica orbital, estas ideas fueron perdiendo fuerza. Las colisiones estelares son extremadamente raras, al menos en regiones como la nuestra, y no encajan bien con la distribución de los planetas ni con la estabilidad del sistema solar actual. Pero atención, porque aunque esas hipótesis antiguas fueron descartadas, la idea de que el Sol pudo haber tenido un compañero en su juventud no desapareció, simplemente evolucionó. Y aquí es donde llegamos a uno de los estudios más serios, actuales y provocadores sobre el tema. En 2020, dos investigadores del Centro de Astrofísica de Harvard, Amir Sirai y Abraham Lowe, publicaron un artículo que volvió a encender el debate sobre el gemelo perdido del Sol. Según ellos, sí, el Sol pudo haber nacido como parte de un sistema binario, un gemelo real con masa similar, que compartió su nacimiento dentro del cúmulo estelar donde se formó nuestro Sol. Y aquí viene lo interesante. Este gemelo no sería responsable de extinciones, sino de todo lo contrario. Según Sirai y Lowe, su existencia explicaría mejor la estructura del sistema solar tal y como la conocemos hoy. ¿Cómo? Muy sencillo, ayudando al Sol a capturar objetos lejanos, como los cometas de la nube de Oort, y a mantener la estabilidad gravitacional en las regiones exteriores. En otras palabras, el Sol y su gemelo formaban una pareja gravitacional que, en los primeros millones de años, moldearon juntos los límites del sistema solar. Pero con el tiempo, cuando el cúmulo estelar original se disolvió, el vínculo se rompió y el gemelo fue expulsado o capturado por otro sistema. Esta es la imagen que Amir Sirai y Abraham Lowe nos proponen, y lo hacen con una base sólida. Las observaciones muestran que casi todas las estrellas tipo solar nacen en cúmulos densos y una gran proporción de ellas, incluso más del 70%, se forman como parte de sistemas binarios. Así que la idea de un Sol binario no es tan exótica como parece. De hecho, la rareza sería que el Sol haya nacido solo. Según Sirai y Lowe, la existencia de un compañero estelar del Sol en los inicios del sistema solar podría haber sido clave para moldear la arquitectura cósmica que hoy conocemos. Y no hablamos solo de la nube de Oort, esa inmensa región helada llena de cometas que se extiende hasta un año luz del Sol, sino también de zonas más cercanas, como el cinturón de Kuiper y los misteriosos objetos transneptunianos. Pero lo más fascinante es que esta hipótesis también podría ayudar a explicar uno de los grandes enigmas de la astronomía actual, el planeta 9. Sí, ese planeta aún no observado directamente, pero cuya presencia se intuye por la extraña alineación orbital de varios cuerpos lejanos más allá de Neptuno. Todos parecen estar siendo arrastrados por algo masivo y oculto, algo que se comporta como un planeta con entre 5 y 10 veces más la masa de la Tierra, siguiendo una órbita enormemente alargada y lenta. Y aquí entra en juego el gemelo perdido del Sol. Según este modelo, la existencia de una estrella compañera habría aumentado la capacidad del sistema solar
solar primitivo para capturar objetos interestelares. Y esto incluye cuerpos como el Planeta 9, que quizás no se formó aquí, sino que fue capturado gravitacionalmente gracias a la influencia combinada del Sol y su estrella gemela. En otras palabras, ese misterioso planeta podría haber venido de otro sistema y fue adoptado durante la infancia del nuestro. Loeb y Shirai proponen que cuando el cúmulo estelar donde nació el Sol comenzó a dispersarse, la interacción gravitatoria del entorno provocó la separación de los dos soles. Fue como una pareja cósmica que se vio forzada a romper su lazo. Uno siguió su camino y se convirtió en el centro de nuestro sistema solar. El otro desapareció. Pero ¿dónde está hoy ese gemelo? Es una gran pregunta. Podría estar vagando por la galaxia sin planetas, sin rastro de su pasado binario. O tal vez forma parte ahora de otro sistema, una especie de huérfano estelar adoptado por una nueva familia cósmica. Y claro, aquí entra un dilema. Si existió, ¿por qué no lo vemos? La respuesta está en las distancias. Una separación típica en estos sistemas binarios primitivos podría ser de miles de unidades astronómicas. Eso está mucho más allá de Plutón. Si ese Sol gemelo fue expulsado o se alejó a grandes distancias, hoy estaría demasiado lejos y tenue para detectarlo con nuestros telescopios actuales, especialmente si ha envejecido o si nunca fue muy brillante. No es que no esté, es que simplemente no podemos verlo todavía. Y aunque no tengamos pruebas directas, la hipótesis de Shirai y Loeb no ha sido refutada y, de hecho, resuelve muchos más misterios de los que complica. Lo curioso es que al mirar a nuestro sistema solar con esta posibilidad en mente, muchas piezas encajan mejor. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas al Sol brillar en soledad, recuerda esto: quizá no siempre estuvo solo, quizá hace miles de millones de años hubo dos soles sobre el cielo de una joven sistema solar y en algún rincón de la galaxia ese gemelo perdido sigue viajando silencioso. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje por los misterios de nuestro pasado estelar? ¿Crees que realmente tuvimos dos soles alguna vez? Y si lo descubrimos dentro de poco, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Compártelo y suscríbete para no perderte ninguna de estas historias alucinantes que la ciencia tiene para contarnos. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que nos salen en YouTube, curiosidades y novedades científicas cada semana. Y recuerda, aquí en Ciencias de la Ciencia siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.